Marcado mi 2019, marcó mi 2020 y no veo por qué no vaya a marcar mi 2021. Con nosotros está Gade Alara. Ay, bueno, qué presentación. ¿Cómo dice que le va? Tengo anotado ahí ya para el fin de semana para ver una película porque estoy sorprendida. Ayer dijimos, sí, pero viste el tráiler. Vi el tráiler y sí, entendí lo que, para quienes no sepan, es una nueva película en Netflix. Sé en inglés, I Care a Lot, pero no sé... Claro, que se llama Descuida, yo te cuido. Claro. O esa es la cuestión. Y muchos me han dicho, no por el personaje, porque es medio malo algunas cosas que hace, pero ya sos la segunda persona que me dice, el estilo está ahí en rubia. Y dije, sí. Bueno, la tengo que ver entonces. Sí, sos vos en rubio. Bueno, así que... me anoté ahí para verlo. Y algo que estaba prestando atención recién en el móvil es qué es lo que pasa con todo eso que no se coma, ¿no? De lo que veíamos recién en el móvil. No creo que ellos dejen algo sin comer, pero ¿qué es lo que pasa con lo que se conoce como el desperdicio? Porque vos sabés que cuando hablamos del food waste o de la basura alimenticia, hablamos en realidad de dos partes. Por un lado, lo que es las pérdidas que hace a todos aquellos alimentos que se tiran en el proceso de producción, ¿no? Y hasta que llega al supermercado. Y por otra parte, de los desperdicios, que tienen que ver con todos aquellos alimentos que tiramos nosotros, por ejemplo, en el hogar o que se tiran en los supermercados y los minoristas. Sobre esta parte de la cadena, es decir, la última, es que se dio a conocer ayer un informe por parte del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente para entender en números de cuánto estamos hablando y cuánto estamos contribuyendo, ¿no?, al problema. Y la verdad es que las cifras son un poco alarmantes, como se esperaba. En 2019 los desperdicios fueron de 931 millones de toneladas, esto es en hogares, minoristas y restaurantes, a partir de análisis que se hicieron en 54 países, y vos me dirás, bueno, ¿a cuánto equivale más o menos, no? ¿A cuánto equivale más o menos? Son 23 millones de camiones de 40 toneladas y si querés otra cifra más equivalente, eso sería como que estos camiones den 7 veces la vuelta al mundo. O sea, todo eso lo estamos tirando nosotros en el hogar, en los minoristas y en los restaurantes. Yo lo entiendo. Ahora voy a la trampa, voy a una pequeña trampa. Pongamos por caso que vamos todos nosotros y vamos a la meseta. Y entre todos comemos 10 grandes de Fugaceta. Sí. Vamos a quedar para la siesta. Pero resulta que tal vez vos, Fer, Santi y Enzo dejan el tronquito. El tronquito lo tiramos. Ese tronquito pasa a ser parte de esas 7 vueltas al mundo que tenemos acá. Bueno, ahí hay un tema en donde ya no es que lo estoy desperdiciando, es... Bueno, a ver, no deja de ser un desperdicio, pero sobre todo el foco en lo que busca concientizar es qué es lo que pasa, y cada uno de ustedes acá en el canal, qué es lo que pasa con aquello que estamos tirando que todavía está en condiciones, ¿no?, de ser consumido. Hay muchas cosas que las tiramos, ¿no?, en el hogar y que en realidad todavía puede ser parte, o que cuando ya es desperdicio no lo gestionamos correctamente. De hecho, por ejemplo, los residuos orgánicos, ¿no?, que es lo que más tiramos en el hogar, y esto hace a los restos de frutas y verduras. Eso lo ideal sería que vaya al compostaje. Yo ahora lo empecé a separar porque viste que ahora se puede llevar a los puntos verdes para compostaje. Y la verdad es que ahí me di cuenta que entre lo que separo los reciclables y los residuos orgánicos, lo que te queda al final de la basura es muy poco, ¿no? Si lo gestionamos correctamente. Pero esto lo que busca también es darle herramientas a los gobiernos para que empiecen a implementar políticas, ¿no?, de cómo reducir al mínimo posible la cantidad, ¿no?, de desperdicios que estamos generando e implementar diferentes políticas. Te doy un ejemplo. ¿Viste cuando vas a un restaurante y está la panera? Sí. Bueno, aun cuando vos ni toques el pan, ese pan se va a tirar. Entonces yo lo que hago es pido el pan para llevar. Porque les pregunto, y por política de ellos, porque ellos no saben si vos estuviste tocando el pan, si les pusiste algo, no lo pueden poner en otra mesa. Entonces, en ese caso, yo pido el pan para llevar, para por lo menos tostarlo al día siguiente y evitar, ¿no?, que vaya a la basura. Entonces, ahí hay que ver distintas, ¿no?, herramientas para ver cómo se incorporan a un circuito y que sea una economía circular. Te doy un ejemplo. En Reino Unido hay un emprendedor que se dio cuenta que sigo con el ejemplo del pan, pero que se desperdiciaban las puntas del pan lactal. Porque vieron, para hacer sándwiches, por ejemplo, no queda bien estéticamente en el mercado como darte un sándwich con las puntas.
Y él, a partir de un montón de investigación, se dio cuenta que con eso, con las puntas del pan lactal, podía hacer cerveza. Mira. Y hoy hace cerveza a partir de las puntas del pan lactal. Y es riquísima, tuve la oportunidad de probarla. Yo te digo, los sándwiches de la punta del pan lactal son riquísimos también. Digo, no hace falta. Sí, pero no lo solés ver, o sea, porque No, hay mucha cuestión. en casa. Yo digo, hablo a consumo en casa. Sí, son todos delicados, ¿no? Entiendo que a veces una de las tapas es muy finita. Claro. No sé, la máquina habrá agarrado y la feta siguiente ya funciona. Pero en términos generales sí, se come. Ahora, por lo que vos nos estás contando, Thaís, también, más allá de conocer, primero conocer, Sí. saber, ¿cómo le inculcás a la gente una cultura de, bueno, a ver, pará. Cortate la manzana en el tacho rojo, el vidrio en el tacho negro, la yerba que tiraste en el tacho verde, los pañales. Hay un momento en donde vos decís, necesito un ahorro de pensamiento. De todas formas, como en el SEAMSE se separan, en algún momento, como última red, ¿hay alguien? En el caso del SEAMSE estamos hablando de residuos reciclables, cartón, papel, aluminio, ¿no? Acá en el caso de los alimentos irían más algunos a residuos orgánicos, salvo todo lo que son derivados de animales, es decir, a un compost vos no podés poner un pedazo de carne, ¿sí? Nada que sea de origen animal por el proceso posterior de descomposición. Pero sí, como vos bien decís, esto implica no solo políticas a nivel de, por ejemplo, cómo trabajar con los restaurantes, sino más a nivel del hogar, que es incluso de todos estos sectores que yo te mencioné, el que más genera, ¿no? En esta etapa residuos. Ahí lo que hay que tener en cuenta son medidas mucho de educación, ¿no? Sobre todo de planificar lo que las cosas que necesito comprar, cómo voy a cocinar, aprovechar las sobras, ¿no? Porque muchas veces es el desconocimiento de cómo poder reutilizar las sobras. Un chef, me acuerdo que una vez me dijo como, si tenés dudas si lo vas a comer mañana, vos frizá. Como todo el freezer, ¿no? Que vaya y después de alguna manera lo volvés a incorporar en un salteado, en una tarta. Entonces, como que sí, para llegar a nosotros al hogar es mucha educación, mucha concientización y también mucho, te voy a, como la pregunta que vos me hiciste, como en una pregunta que yo hice cuando fui a trabajar en Suiza, que nos hacían convivir ahí con gente local y toda la separación de residuos, y yo le decía, bueno, pero ¿cómo, o sea, quién se fija que vos realmente estés separando, ¿no? En tantos estos. Y me respondían, bueno, no, pero es una cuestión de moral que lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, bueno, hay que trabajar mucho en educación, sobre todo a nivel domiciliario, para empezar a entender esto, que esto tiene un impacto y que la pérdida y el desperdicio de los alimentos genera emisiones y por lo tanto también contribuye al cambio climático. Entonces, lo importante acá es empezar a conocer, a desglosar esta separación para darles herramientas a los gobiernos y también, una vez que uno tiene el conocimiento, es que puede justamente empezar a implementar cambios, ¿no? O sea, se estima que para 2030 tendríamos que estas cifras reducirlas por lo menos a la mitad para disminuir el impacto en el ambiente. A ver, yo entiendo. La generación Greta Thunberg para el 2030 va a ser gobernante. No ella. Sí, pero votante seguro, votante 16, seguro. 16 y estamos a 9 años de 2030. Sí. Bueno, vos vas a tener 40 años. ¿Qué perspectiva hay? No, bueno, no lo me quise. recuerdes. No, pero quiero decir. Sí. Juventud, Sí. o sea, puestos de poder, pujanza. ¿Cómo la ven? Porque yo voy a estar en el otoño, yo voy a tener 60. Sí. Y digo, bueno, está bien, ya voy a estar más cerca de retirarme y de tal vez sí tener tiempo de la manzana acá. Digo, está bien. Lo que pasa es que el empuje tiene que ser hoy porque aún cuando en el 2030 esta generación pueda llegar a estar en puestos de poder, si no se hizo durante estos 9 años lo necesario, van a recibir una situación peor de la cual tener que hacerse cargo. Por eso es que también hoy hay tanto empuje e impresión que en estos años se haga la diferencia. Pero ¿cuál es la perspectiva de ustedes por generación, no de ustedes los ambientalistas? Claro, decir, mira, bueno, ¿sabés qué? Voy por la 2030 y vamos a llegar. Suponemos que vamos a llegar. Bueno, la presión que estamos haciendo, vamos a llegar. Sí, ahí hay algo que se llama, que un día si querés lo podemos desarrollar, pero es esto de la ansiedad climática, que es que cuando tenés toda la información sobre cuál es el daño actual,
¿qué es lo que dice la ciencia que puede ocurrir si no actuamos? Y encima ves inacción política o que la acción no es suficiente, empieza a generar esto, ¿no? De la ansiedad de, bueno, no puedo ni siquiera proyectar mi vida a 10 años. Y lo que recomiendan ya psicólogos que vienen estudiando este fenómeno es esto de transformarlo en acción. Entonces, si vos me preguntás, y bueno, todos los reportes hoy dan mal, dan que no llegamos a donde tendríamos que llegar, pero por lo menos, o sea, yo quiero, si estoy acá parada hablando de esto es porque quiero creer que informando, ¿no? De esta manera transformo eso en acción y concientizo a más personas. No me tires abajo lo que acabo de decir, pero quiero creer, ¿no? Positivamente. No, pero por eso te lo preguntaba. No. Por eso te pregunto, decir, bueno, mira, ¿qué onda? Pues yo ponerle que me encolumne, pero no puedo decir encolúmnense detrás de mí porque o sea, me estanco. No es que estoy acá y no me muevo, pero no sabría liderar porque no tengo el pensamiento de hoy. No, por eso es lo que moviliza, o sea, moviliza, si bien las cifras son muy negativas respecto de que no se llega a lo que la ciencia dice que se tiene que llegar, por lo menos el intentarlo, ¿no? O sea, el seguir movilizando, o sea, todavía tenemos ese espacio, como se dice, ¿no? Esa brecha ahí de posibilidad en estos años, entonces por eso es que también hay que hacer mucho empuje desde todos los lugares, porque vos fíjate que todas las semanas acá traemos una problemática diferente, como esta de los desperdicios, que lo que me parece de esta es que nos toca a nosotros y es como, bueno, hoy cuando cocinen en sus casas, como miren, ¿no? A ver qué hay en la heladera, si hay sobras, si no las van a usar mañana, como frizarlas, como empezar también. Esto es de lo individual a lo colectivo y a lo político. O sea, no es que solo queda lo que hacemos en el hogar. Si haces una taza de arroz y siempre te das cuenta que después te queda un montón de arroz y nadie lo come, bueno, hacé media taza de arroz. Exacto, ahí está. Empezar a planificar un poco mejor, ¿no? Claro. De cómo cocinamos para evitar, ¿no? Y después por lo menos que la gestión sea más responsable. Finalmente después uno se da cuenta, más allá que los muchachos de Antigourmet después se enojen, que la porción del restaurante es lo que tiene que hacer. O sea, ¿cuántos somos? 4. Bueno, 4 patas. Sí. O 4 patamulos, 4 cuartos, 4 cuartos. No hagas el pollo porque queda, no se come, a uno no le gusta la pechuga, a otro no le gusta. A todos les gusta pechuga, comprá 4 pechugas. Sí. Porque no sobra. Y si sobra la pechuga, como decís vos, después lo haces en un salpicón. Yo estoy un poco alejada de todo tu ejemplo porque imagínate que no mido pechuga. Es verdad, bueno. Pero es fruta. Sí, si compras un kilo de banana y la última banana quedó negra. Exacto. Y no le hiciste licuado, bueno, comprá medio kilo de banana. Sí, así es. Por eso, es empezar un poco, por lo menos con este tema, empezar a planificar mejor, a gestionar mejor también. Recuerdo esto ahora como una nueva política de gestión de residuos acá en la ciudad. Los jueves de 11 a 15 podemos llevar los residuos orgánicos a determinados puntos verdes que están en la página web y eso va destino a compost. El tip para que lo guarden de jueves a jueves o 2 semanas es ponerlos en el freezer si tienen lugar. Yo ahora los estoy guardando en el freezer. O sea, como fruta, la cáscara, lo que sobra ahí, va al freezer y después lo llevo al punto verde para que vaya a compost. Thaís, muchísimas gracias. Que tengas un gran fin de semana. Muchas gracias. Muy bien, Santi, bueno, estabas al principio del programa vendiendo la victoria de River ayer que le dio otro